Freddie Mercury fue un cantante y compositor británico, que alcanzó fama mundial por ser el vocalista principal de la banda de rock, Queen. Siendo intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, It's a Hard Life, o Innuendo. Además de la actividad con la banda, en los años 80 lanzó su carrera como solista que lo llevó a publicar 2 álbumes, Mr. Bad Guy y Barcelona, este último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El sencillo homónimo, una colaboración entre ambos, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Murió de una bronconeumonía, derivada por complicaciones del SIDA, el 24 de noviembre de 1991, un día después de comunicar oficialmente que padecía esta enfermedad. En 2006, la revista Time Asia lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos 60 años. En 2005, en una encuesta organizada por Blender y MTV2, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. En 2008, la revista estadounidense Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Mientras que Classic Rock, al año siguiente, lo consideró el mejor cantante de rock de la historia. Por su parte, AllMusic definió a Mercury como uno de los líderes más carismáticos y dinámicos en la historia del rock. Biografía y carrera. Infancia y primeros años. Freddie Mercury nació en el Sangani Government Hospital, de la isla de Zanzíbar, entonces un protectorado británico y actualmente parte de Tanzania, a una distancia de 25 kilómetros de la costa de Tanganica, el 5 de septiembre de 1946. Sus padres, Bomi y Bulsara, eran Parsis de la región de Gujarat, parte de la presidencia de Bombay en la India británica. Se trasladaron a África en razón del trabajo del padre, cajero de la Secretaría de Estado para las Colonias. El apellido de la familia proviene del nombre de la ciudad de Bulsar, en el sur de Gujarat. Siendo Parsis, Mercury y su familia practicaban la religión zoroástrica y estaban orgullosos de su ascendencia parsi. La familia Bulsara se había mudado a Zanzíbar debido a una orden recibida por su padre en su trabajo en la oficina colonial británica de Zanzíbar. Mercury tenía una hermana menor, Casimira Akooke. A los 5 años empezó a asistir al colegio misionero de Zanzíbar, regentado por monjas anglicanas, aunque la religión familiar continuaba siendo el zoroastrismo. El 4 de febrero de 1954, a la edad de 7 años, fue enviado con su abuela y su tía Serookie a estudiar al St. Peter's School, un internado de estilo británico para niños en Pachgani, cerca de Bombay, en la India. Aquí fue donde empezó a ser más conocido como Freddie, sobrenombre que también adoptó su familia. El talento musical de Bulsara fue observado por el decano del St. Peter Kaaliyu, quien escribió una carta a sus padres, sugiriendo que, con el aumento de la cuota mensual, Freddie podría tomar más clases de música. Con la aprobación de Bomi y Ya, Freddie alcanzó el 4º nivel de aprendizaje de piano. Durante su permanencia en la universidad, también tuvo sus primeras experiencias musicales, formando junto a 4 compañeros de Hectics, una banda que actuaba en fiestas o eventos escolares y en la que Freddie era el pianista, tocando canciones de Cliff Richard, Little Richard y de Buddy Holly. Un amigo suyo de aquella época decía que el cantante tenía una increíble habilidad para escuchar la radio y reproducir las melodías al piano. Terminó su educación en St. Mary's School, en Bombay. Llegada a Inglaterra y grupos anteriores a Queen. Tras haber regresado a Zanzíbar en 1964, a la edad de 18 años, tuvo que mudarse con su familia a Inglaterra a causa de la revolución de Zanzíbar, que estaba socavando la estabilidad política del país, revuelta que dio lugar al nacimiento del Estado de Tanzania. Así, Bulsara se estableció en una pequeña casa en Feltham,
en Middlesex, cerca del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Freddie continuó su educación en la Escuela Politécnica de Aylward, además de sus estudios de arte. En sus primeros años ingleses trabajó en un servicio de catering cerca del aeropuerto y en un almacén en la zona comercial en Feltham. En la primavera de 1966, obtuvo las notas más altas en el examen de arte del Politécnico Aylward, puntuación que le permitió su entrada en la Escuela de Arte Ealing de Londres, donde estudió arte y diseño gráfico, al establecerse en el barrio de Kensington en un apartamento, alquilado por un amigo. Paralelamente a sus estudios, Freddie trabajó en una tienda de ropa en Kensington Market, junto a su pareja del momento, Mary Austin, y escribió algunos artículos breves para periódicos londinenses. Tim Staffel, compañero de clase en Ealing, era cantante y bajista de Smile, banda en la que también estaban el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. Staffel intentó, en un primer momento, convencer a Bulsara para que se uniera al grupo como segundo cantante, pero sin éxito. Poco después de recibir su diploma en la Escuela de Arte Ealing, Bulsara se unió a Ibex, una banda de Liverpool con influencias de Cream. Pocos días después de la primera reunión con el grupo, Freddie había aprendido de memoria todas las canciones del repertorio del grupo. Su primera actuación en público como cantante se llevó a cabo en Bolton el 23 de agosto de 1969. 2 días más tarde, Ibex realizó un concierto al aire libre en el Queen's Park de Bolton. Como consecuencia de esto, los miembros de la banda regresaron a Londres y comenzaron a trabajar en algunas canciones con el nuevo cantante. Este fue un periodo económicamente difícil, tanto para la banda de Bulsara como para Smile. Los músicos pasaban juntos la mayor parte del tiempo en pequeños apartamentos, a veces durmiendo en el suelo y tocando su música hasta altas horas de la noche. Tanto Bulsara como Roger Taylor trabajaron como vendedores en Kensington Market. La última aparición oficial de Ibex fue el 9 de septiembre de 1969 en El Fregadero, un pequeño club de Liverpool. Esa misma noche, los miembros de Smile estaban tocando en un club de la misma ciudad. Según algunos biógrafos, Taylor y May invitaron a Bulsara a subir al escenario para tocar algunas de sus canciones. En el último mes de 1969, el nombre de Ibex cambió a Requiem, porque su cantante, Mike Smith, se había ido a Estados Unidos. En el grupo permanecieron Mike Versini, Tap, Taylor, junto a Bulsara, quien compuso numerosas canciones, entre ellas, Stone Cold Crazy. Sin embargo, ninguna de las canciones, a excepción de una pista llamada Green, tuvo el éxito esperado, y el grupo se disolvió. Freddie Bulsara comenzó de nuevo a buscar un nuevo grupo y respondió a un anuncio publicado en el Melody Maker de Sour Milk Sea. Los demás miembros del grupo quedaron impresionados por su voz y lo contrataron para actuar 3 noches a la semana. Escasos meses después, Sour Milk Sea decidió separarse por diferencias creativas. Década de 1970. Su primer sencillo de Smile, Step on Me, grabado en los Trident Studios y publicado en mayo de 1969 por Mercury Records, fue lanzado en los Estados Unidos sin obtener todavía el éxito esperado. Staffel decidió dejar Smile porque le interesaba tomar otra dirección con respecto a su música. May y Taylor contactaron entonces con Bulsara, quien se unió a ellos como solista en abril de 1970. Como él propuso, optaron por Queen como nuevo nombre de la banda. Luego diría sobre esto: yo era consciente de las connotaciones gay, pero eso es solo una faceta del nombre. Al mismo tiempo, también cambió su apellido artístico de Bulsara a Mercury, debido a que, según sus propias palabras, en la canción, My Fairy King, en el verso, Mother Mercury, Look What They've Done to Me, cantaba sobre su propia madre. Consideraba que el nombre, Freddie Mercury, tenía fuerza. El 27 de junio de 1970, conoció a Mary Austin, con quien vivió durante 7 años. Los tres, junto al bajista Mike Gross, se presentaron por primera vez en público, en Truro,
en un concierto a beneficio de la Cruz Roja. La formación definitiva se completó en 1971 con John Deacon, año en el que Mercury y el resto del grupo, con el propósito de ganar más confianza sobre el escenario, afrontaron su primera gira en Cornualles. En 1972, Mercury, gracias a sus estudios de diseño gráfico, creó el logo de Queen, a partir del escudo de armas real del Reino Unido, incluyendo en el logotipo los signos del zodiaco de los 4 miembros de la banda. Al año siguiente lanzaron el primer álbum de la banda, Queen, con canciones grabadas anteriormente en The Leinlea Studios. Antes del lanzamiento del disco, Mercury lanzó el sencillo, I Can Hear Music, y Going Back, respectivamente, versiones de canciones de The Ronettes y Dusty Springfield, con el seudónimo de Larry Lurex. A principios de los años 70, Freddie Mercury comenzó a tener su primera toma de conciencia de su orientación sexual, expresada durante una entrevista en diciembre de 1974 a la revista New Musical Express, donde declaró que era gay como un narciso. Durante esos años, Mercury usó ropa de la diseñadora Sandra Rhodes, además de llevar el cabello largo y las uñas pintadas. A lo largo de la década, Mercury tuvo una relación prolongada con Mary Austin, a quien conoció gracias a Brian May, y vivió con ella muchos años en West Kensington. También tuvo un encuentro amoroso con un ejecutivo de la compañía Elektra Records, lo que acabó con la relación que tenía con ella. Mercury y Austin mantuvieron una cercana amistad a lo largo de los años y el cantante se refería a ella como su única amiga de verdad. En una entrevista de 1985, afirmó: "Todos mis amantes me preguntan por qué no puedo reemplazar a Mary Austin, pero eso es sencillamente imposible. La única amiga que tengo es Mary y no quiero a nadie más. Para mí, ella es como una esposa. Para mí era como un matrimonio. Confiamos el uno en el otro, eso me basta". Escribió muchas canciones sobre Austin, entre las cuales se destaca Love of My Life. Mercury fue además el padrino del hijo mayor de Austin, Richard. Conforme avanzaba la década, Mercury empezó a cortarse más y más el volumen y largo de su cabello y también comenzó a dejar de lado sus vestuarios de la época glam. Ya para 1978 tenía el cabello a la altura del cuello y comenzó a vestirse de variadas formas. Para la gira Jazz Tour adoptó la extraña costumbre, sobre todo para cantar We Will Rock You, de subirse a los hombros de una persona disfrazada de Superman, que sostenía a Mercury mientras cantaba. Otro disfraz que empleaba era el del antagonista de la primera trilogía de Star Wars, Darth Vader. Sin embargo, Mercury tuvo que dejar el uso del personaje de Star Wars por enfrentamientos con George Lucas. Década de 1980. A principios de la década de los 80, Freddie presentó su nuevo aspecto en la portada de Play the Game, ya que se cortó el cabello y dejó crecer su bigote. La adopción del bigote coincidió con el aspecto arquetípico de los homosexuales masculinos de principios de los 80 conocido como estilo Castro Clon. Por el barrio homónimo en San Francisco el estilo de su pelo y su bigote también cambió con los años. Al principio Freddie tuvo el cabello espeso al igual que su bigote, luego empezó a bajar el volumen de su pelo y comenzó a peinarlo más al ras de su cabeza, así como a hacer más fino su bigote. Ya para 1987 se afeitó su característico bigote. La adopción del estilo de vida homosexual de los años 80 por parte de Mercury también influyó en el siguiente álbum de Queen, Hot Space, ya que se dio mayor cabida a los temas bailables característicos de las discotecas gays, además de que la banda quiso capitalizar el sonido del exitoso sencillo Another One Bites the Dust de 1980. Desafortunadamente, el álbum tuvo una precaria acogida y, con la excepción de Under Pressure, casi ningún tema sobresalió. Por esos años Queen y Michael Jackson coincidieron en estudio y Mercury se hizo amigo de Jackson, y grabaron 2 temas. Pese a la química inicial, Jackson y Mercury se distanciaron por las costumbres de cada uno de ellos que no compatibilizaban con sus respectivas personalidades. Mercury dijo de Jackson, por ejemplo, que era demasiado excéntrico para él y su estilo de vida.
Queen participó en el concierto benéfico Live Aid, organizado por Bob Geldof para recaudar fondos contra el hambre que asolaba Etiopía por aquellos años. El año anterior habían lanzado el álbum The Works, pero desde 1983 sus integrantes se habían dedicado más a sus respectivas carreras en solitario que a su proyecto como grupo, aunque siguieron en contacto. Durante algo más de 20 minutos dieron el que está considerado el mejor concierto en directo de la historia del rock, y tocaron canciones como We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love, y Radio G.A.G.A., entre otras. Hacia 1985, Mercury inició otra relación de larga duración con un peluquero llamado Jim Hattan, quien sería diagnosticado de VIH en 1990 y viviría con Mercury los últimos 6 años de la vida de este. Hattan admitió que tardó un año en dar la noticia de su diagnóstico a Mercury. Hattan falleció de cáncer de pulmón el 1 de enero de 2010. Al año siguiente de empezar la relación, en 1986, Freddie Mercury se embarcó, con Queen, en la gira Magic Tour, que consistió en 26 conciertos en Europa. A su paso por Madrid, Freddie Mercury y el resto de la banda concedieron una entrevista al programa de TVE Informe Semanal. En ella, Freddie mostró su devoción por la soprano española Montserrat Caballé. En palabras de Mercury, ella era una superdiva. Desde el nombramiento de Barcelona como próxima ciudad olímpica en el año 1986, la soprano había iniciado una campaña para promocionar su ciudad, y en este contexto cobraba sentido colaborar con una estrella del rock reconocida internacionalmente. Se encontraron en marzo de 1987 en el Hotel Ritz de Barcelona. Decidieron hacer una canción juntos, y luego hicieron un álbum entero, Barcelona. Mercury y Caballé forjaron una gran amistad. Dieron 2 conciertos en directo, el primero en Ibiza, en la discoteca Q, el segundo en la NIT, en octubre de 1988, en Barcelona. La canción, Barcelona, fue elegida por el Comité Olímpico Español como himno oficial de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 que se celebraron en dicha ciudad. Como solista. Además de su trabajo con Queen, Mercury grabó 2 álbumes como solista y lanzó muchos sencillos. Pese a que sus trabajos no fueron tan comercialmente exitosos como sus álbumes con Queen, algunos de ellos debutaron entrando en el top 10 de las listas británicas. Los álbumes de Freddie Mercury como solista fueron Mr. Bad Guy y Barcelona. El primero tiene un estilo basado en la música pop y disco. Barcelona, por el contrario, fue grabado junto a la cantante de ópera Montserrat Caballé, a quien admiraba profundamente. Mr. Bad Guy figuró, en su lanzamiento, en el 10º puesto en las listas de venta del Reino Unido. En 1993, una versión remezclada de Living on My Own, un sencillo del primero de sus álbumes, alcanzó el puesto número 1 en la UK Singles Chart. La canción hizo además que Mercury ganara un premio a Barnabello póstumo. El crítico de Allmusic Eduardo Rivadavia describió a Mr. Bad Guy como impresionante desde el principio hasta el final, y expresó que Mercury hizo un considerable trabajo de exploración en tierras desconocidas. Tras escuchar a la cantante de ópera Montserrat Caballé en Nueva York, Mercury pidió un encuentro con ella. El mismo tuvo lugar en marzo de 1987 en el Hotel Ritz de Barcelona. En esa primera reunión, en la que se profesaron admiración mutua, ella le preguntó, querido, ¿compondrías una canción para mi ciudad?, y se pusieron de acuerdo para grabar un disco juntos. Al domingo siguiente, con Mercury entre la audiencia, Caballé incluyó el tema, Exercises in Free Love, en el bis de su recital en el Covent Garden de Londres. El álbum tardó 9 meses en grabarse. Barcelona combina elementos de la música popular con la ópera. Algunos críticos calificaron el trabajo como el CD más extravagante del año. Caballé, por su parte, consideró al álbum como uno de los mejores éxitos de su carrera. El sencillo que lleva el nombre del álbum se ubicó en el momento de su lanzamiento en el 8º puesto en las listas de sencillos británicas y fue todo un éxito en España,
donde el tema se convirtió en el himno oficial de las Olimpiadas de 1992, celebradas en Barcelona un año después de la muerte del cantante, y tras lo cual el tema subió hasta la segunda posición de las listas, 5 años después de su publicación. Además, Caballé lo interpretó en la final de la UEFA Champions League de 1999, disputada en Barcelona. Además de sus 2 álbumes como solista, Mercury lanzó muchos otros sencillos, como Love Kills, In My Defense, Time, o su propia versión de la canción, The Great Pretender, que llegó al 4º puesto en el Reino Unido. Tras su muerte, se lanzó en 1992 el álbum recopilatorio de Freddie Mercury Album. En el año 2000, se publicó el box set de Solo Collection, que recopilaba toda su carrera en solitario, incluidos sus discos solistas, colaboraciones y todo tipo de singularidades, como entrevistas y su obra previa a Queen. Cuando se daba a conocer como Larry Lurex. En septiembre de 2006, se lanzó el álbum recopilatorio Lover of Life, Singer of Songs, que incluía algunos trabajos de Mercury como solista. En conmemoración del 60º aniversario de su nacimiento. Y en Estados Unidos en noviembre, casi coincidiendo con el 15º aniversario de su fallecimiento. El disco ocupó el 6º lugar en las listas de venta en el Reino Unido. Enfermedad y fallecimiento. Según su pareja, Jim Hatton, a Freddie Mercury le diagnosticaron SIDA después de la Pascua de 1987. En aquella época, Mercury dijo en una entrevista que no padecía esta enfermedad. Pese a estas negaciones, la prensa británica alimentó rumores sobre esta posible enfermedad debido a la apariencia de Mercury y a que Queen ya no realizaba giras ni conciertos, puesto que el siguiente disco de Queen, The Miracle, si bien había tenido sencillos y vídeos promocionales, mostraba cambios en el aspecto de Mercury. La última aparición pública de Mercury fue el 18 de febrero de 1990, para la gala de los premios Brit de ese año, con la cual se galardonó a la banda por su contribución a la música británica. En la gala se apreció a un Mercury delgado y con aspecto demacrado. El discurso fue dado por Brian May, mientras que Mercury se limitó a dar las gracias. Pese a que su salud empeoraba con el tiempo, Queen grabó el que sería el último disco de la banda, Innuendo. El álbum salió al mercado en febrero de 1991 y la ausencia de Mercury en la fiesta por el lanzamiento del álbum no ayudó a sus rumores de SIDA, sumado a que Queen lanzó algunos vídeos con fotomontajes de vídeos previos y en los 2 únicos que salió la banda aparecían con una luz blanca en fondo negro, en un intento por ocultar las señales cada vez más obvias del avance del SIDA. Hacia el final de su vida, muchos periodistas le tomaron fotografías, mientras que The Sun sugería que estaba realmente muy enfermo. El 22 de noviembre de 1991, Mercury llamó al manager de Queen, Jim Beach, para discutir un asunto público. Al día siguiente, se realizó el siguiente anuncio en nombre del cantante. Al siguiente día de haber redactado esta nota informativa, el 24 de noviembre de 1991, Mercury murió a la edad de 45 años. La causa oficial de su muerte fue bronconeumonía complicada por el SIDA. Pese a que no era una persona religiosa, su funeral fue dirigido por un sacerdote zoroástrico. Elton John, David Bowie y los miembros de Queen estuvieron presentes. Mercury fue incinerado y sus cenizas reposan en algún lugar aún desconocido. Se rumorea que fueron esparcidas por Mary Austin a lo largo del lago Le Mans de Suiza, donde Mercury vivió sus últimos años y donde se halla su monumento conmemorativo, concretamente en la ciudad de Montreux. También se dice que reposan a los pies del enorme roble que corona el jardín de su residencia Garden Lodge, en Kensington, y que quedó repartida también entre varios teatros londinenses. Ninguna de estas afirmaciones ha podido confirmarse hasta ahora. En su testamento, Mercury legó la mayoría de sus bienes, incluida su casa y los derechos de autor sobre sus canciones, a Mary Austin, y el resto a sus parientes y a su hermana Casimira. Además dejó 500.000 libras esterlinas para su cocinero Joe Fanelli y la misma suma para su asistente Peter Freestone y Jim Hatton,
y 100.000 para su chaafe Terry Giddings. Mary Austin continúa viviendo con su familia en la casa de Mercury, llamada Garden Lodge, en Kensington. Hatton se mudó a Irlanda en 1995, donde murió el 1 de enero de 2010. Escribió algunos libros sobre la vida de su pareja, entre ellos Mercury and Me Freddie Mercury, The Untold Story, y dio diversas entrevistas para varias publicaciones. Arte. Voz. Pese a que la voz de Mercury al hablar se hallaba en el registro de barítono, usualmente cantaba en el registro de tenor. Un crítico describió su voz diciendo que, la escala de algunos compases va de un gruñido tipo rock gutural a tierno y vibrante tenor, y luego a un tono de alta coloratura, perfecta, pura y cristalina en la parte aguda. En 2015 un grupo de científicos de múltiples nacionalidades de la Logopedics Poniatrics Vocology publicó un estudio que concluía que Freddie tenía una voz distintiva y muy excepcional. Era capaz de emplear subarmónicas, técnica que pocas personas pueden emplear incluso al hablar. El estudio sugiere también que Mercury redujo el registro de su voz cuando cantó ópera por temor a que sus admiradores no la reconocieran. La soprano española Montserrat Caballé, a quien conoció en el Hotel Ritz de Barcelona y con quien Mercury grabó un álbum, expresó su opinión diciendo que, la diferencia entre Freddie y la mayoría de las estrellas de rock es que él vendía la voz. A medida que la carrera de Queen iba progresando, Mercury reemplazaba las notas más agudas de las canciones que interpretaba en directo cantándolas en otras octavas más graves. Padecía de nódulos vocales y dijo que nunca había tomado clases de canto. Composición. Mercury escribió 10 de las 17 canciones incluidas en el álbum Greatest Hits, Bohemian Rhapsody, Seven Seas of Rhye, Killer Queen, Somebody to Love, Good Old Fashioned Lover Boy, We Are the Champions, Bicycle Race, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, y Play the Game. También participó como compositor en 8 de los 17 temas del Greatest Hits 2, Under Pressure, Innuendo, It's a Hard Life, Breakthrough, The Miracle, y I'm Going Slightly Mad, Friends Will Be Friends, y One Bichan. Otros temas de Queen que compuso Mercury fueron, Great King Rat, Lear, Cougar Battle, The March of the Black Queen, Stone Cold Crazy, In the Lap of the Gods. Revisited, Death on Two Legs, Love of My Life, Body Language, Is This the World We Created, Princess of the Universe, o Was It All Worth It. El aspecto más notorio de su estilo de composición es el amplio rango de géneros de sus obras, que incluye, entre otros estilos, rockabilly, rock progresivo, heavy metal, gospel y música disco. Como explicó en una entrevista en 1986, odio hacer lo mismo todo el tiempo. Me gusta ver lo que está sucediendo en este momento en la música, el cine y el teatro e incorporarlo. Comparado con otros artistas, Mercury ha compuesto también obras muy complejas. Por ejemplo, Bohemian Rhapsody, tiene una estructura poco común y contiene docenas de coros simulando un coro operístico. Por otra parte, Crazy Little Thing Called Love, contiene pocos coros. Pese al hecho de que Mercury compuso armonías muy intrincadas, como es el caso de The March of the Black Queen, él mismo declaró que le costaba leer música. Escribió la mayoría de sus canciones utilizando un piano en varias claves y tonalidades. Gracias a los numerosos éxitos de su autoría, a Mercury se le reconoce talento, así como en el canto, en la composición y escritura de canciones. Presentaciones en vivo. Mercury era famoso por sus presentaciones en directo, y recorrió muchos países realizando giras musicales con Queen. Poseía un estilo teatral que a veces requería la participación del público. Un crítico de la revista británica The Spectator lo describió como, un cantante que excita y encanta a su audiencia con varias y extravagantes versiones de sí mismo. David Bowie, quien actuó en el concierto homenaje a Freddie Mercury y grabó la canción, Under Pressure, con la banda, en una sesión de improvisación musical entre ambos, alabó el estilo de Mercury para comportarse sobre el escenario al afirmar que,
entre los conciertos de rock más teatrales, Freddie fue el más sobresaliente. Y, por supuesto, siempre he admirado a los hombres que usan trajes de malla. Solo lo vi una vez en concierto y, como dicen, era definitivamente un hombre que podía tener a su audiencia en la palma de la mano. En una votación, un grupo de ejecutivos eligió este concierto como la mejor actuación en directo de la historia del rock. Los resultados de esta votación se transmitieron en un programa de televisión llamado The World's Greatest Gigs. Un crítico escribió sobre el Live Aid en 2005, quienes se dedican a crear listas de los mejores líderes de bandas de rock y reservan los primeros lugares para Mick Jagger, Robert Plant, etc., cometen un terrible error. Freddie, por su actuación en el Live Aid, es el mejor de ellos. Durante su carrera, Mercury participó con Queen en cerca de 700 conciertos en muchos países. El cantante una vez explicó: "Somos los Si Salve de Mille del rock, siempre queremos hacer las cosas más grandes y mejor". La banda se convirtió en el primer grupo británico que tocó en estadios de América Latina, con lo que batieron el récord mundial de congregar a la mayor cantidad de público en el Estadio Morumbi en Sao Paulo en 1981. En 1986, el grupo también tocó tras el telón de acero en Budapest, ante 80.000 personas. La última actuación en directo de Mercury con Queen tuvo lugar el 9 de agosto de 1986 en Newark, concierto al que asistieron unas 300.000 personas. Instrumentos. De niño, en la India, tomó clases de piano hasta los 9 años. Más adelante, cuando se mudó a Londres, aprendió a tocar la guitarra. La mayoría de la música que le gustaba se basaba en gran medida en acompañamiento de guitarra. Sus artistas favoritos de aquella época eran The Who, The Beatles, Jimi Hendrix, David Bowie y Led Zeppelin. Era muy autocrítico en cuanto a su habilidad para tocar ambos instrumentos y desde principios de los años 80 comenzó a usar tecladistas invitados para Queen y para su carrera solista. Lo más notable fue la contratación de Fred Mandel para su primer trabajo como solista, y que desde 1985 trabajó con el pianista Mike Moran en el estudio y con Spike Kedney en concierto. Mercury tocó el piano en muchas canciones de Queen, incluyendo Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Good Old Fashioned Lover Boy, We Are the Champions, Somebody to Love, y Don't Stop Me Now. Usaba pianos de cola para conciertos y a veces hasta el clavecín. A partir de 1980 además empezó a usar sintetizadores. El guitarrista de Queen, Brian May, asegura que Mercury no estaba conforme con su manera de tocar el piano y en los conciertos delegaba dicha función porque prefería caminar por el escenario y entretener al público. Pese a que escribió muchas líneas de guitarra, Mercury solo tenía las básicas nociones para tocar dicho instrumento. Cougar Battle, y Crazy Little Thing Called Love, fueron compuestas con guitarra. En las actuaciones en directo, Mercury usaba guitarra acústica para interpretar esta última canción. Influencias. De niño, Mercury escuchaba música hindú, y una de sus primeras influencias fue la cantante Lata Mangeshkar, a quien tuvo la oportunidad de ver en directo en la India. Después de mudarse a Inglaterra, Mercury se hizo fanático de Pink Floyd, Aretha Franklin, The Who, Jim Croce, Bob Dylan, Elvis Presley, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Cliff Richard y The Beatles. Otro de los artistas favoritos de Mercury era la cantante y actriz Liza Minnelli. Una vez explicó: "Una de mis primeras inspiraciones surgió de Cabaret. Adoro a Liza Minnelli. La forma en la que canta, la pura energía". Vida personal. Mientras que algunos críticos sugieren que Mercury ocultó al público su orientación sexual, otras fuentes se refieren a él como abiertamente homosexual. Mercury se refirió a sí mismo como gay en una entrevista de 1974 con la revista NME, pero hay claras evidencias de que era bisexual. En una ocasión, él mismo se definió así. Por otra parte, habitualmente se distanciaba de Jim Hatton durante los eventos públicos en la década de 1980.
Brian May comentó, al respecto, que considera que, llamarlo gay es algo muy simplista, esto sucede por darle demasiada importancia a su vida personal. El cantante supo que era seropositivo 7 años antes de morir, pero introducía los medicamentos en su mansión con total secretismo, para que nadie lo sospechara. Sin embargo, tanto Barbara Valentin como Jim Hattan han mantenido posturas distintas sobre cuándo Mercury se enteró de que era VIH positivo. Valentin, en una entrevista ante un medio alemán a la semana del fallecimiento del músico, dijo que él había recibido el diagnóstico 6 años antes de su muerte, pero esto difiere de la biografía Mercury escrita por Hattan, ya que él establece dicha fecha en la Pascua de 1987. Según un artículo de Laurie Maroefer, historiadora de políticas trans y queer, durante la década de 1980 se desató una epidemia de VIH en el Reino Unido. Y tanto las autoridades como otras bandas famosas de la época se mostraron abiertamente homofóbicas, ya que responsabilizaron a los gays de haber propagado la enfermedad. A la vez, existía escasa información sobre cómo mantener relaciones sexuales seguras. Mercury, en todo este contexto, fue objeto de la misma discriminación. Por eso, no hacía mención de su sexualidad públicamente. Amistades. Pese a haber tenido una personalidad muy extravagante, Mercury era una persona tímida y reservada, especialmente con los que no conocía bien. Además, solía conceder pocas entrevistas. Una vez dijo de sí mismo, cuando estoy en el escenario soy muy extrovertido, pero por dentro soy completamente diferente. Cultivó variadas amistades a lo largo de su vida, conoció a principios de la década de 1970 a Elton John gracias a un enlace con el manager de John, el empresario musical escocés John Reid, quien era pareja del pianista. Ya en los años 80, Mercury y John frecuentaban discotecas y fiestas donde se entregaban a todo tipo de excesos, de acuerdo con el mismo John en su autobiografía de 2019, Me. A través de su amistad con John, Mercury conoció a la princesa Diana de Gales, esposa del príncipe heredero Carlos. Se cuenta que una vez, para proteger la identidad de la noble, Mercury decidió disfrazarla de hombre y él de mujer, y así asistir a una fiesta en un bar gay frecuentado por el cantante. Fuentes afirman que fue por medio del presentador Kenny Everett, quien además produjo Bohemian Rhapsody para Queen en 1975, así que como conocido común introdujo a Diana a Mercury, quien la ayudó a pasar desapercibida vistiéndola de militar. También se hizo amigo de Rod Stewart, a quien invitó a las sesiones de The Works para que participara de la canción Let Me Live, que no fue completada y fue reelaborada por los miembros restantes de Queen y lanzada en 1995. Asimismo, Elton John, Stewart y Mercury planearon en los años 80 crear un supergrupo llamado No sé, Tiziger, cuyo nombre se derivaba de las características más evidentes de cada uno de sus 3 miembros. Pese al entusiasmo, la idea no se concretó. Controversias. El cambio de apariencia de Freddie Mercury en la década de 1980 estaba asociado a la estética de los gays, sobre todo por el corte de cabello y el bigote. Esto le trajo numerosas críticas, sobre todo en Estados Unidos, donde algunos seguidores le arrojaron afeitadoras al escenario para pedirle que se afeitara. Y de esa manera, luciera menos gay. Freddie Mercury, junto a los miembros de Queen, fueron criticados duramente en la misma década debido a que quebraron un boicot cultural de la ONU al realizar una serie de conciertos en un complejo de entretenimiento llamado Sun City en Bophuthatswana, en Sudáfrica, cuando todavía imperaba el apartheid, hacia el año 1984. Como resultado de estos conciertos, recibieron muchas críticas de varias revistas, entre ellas de NME. Años después, Roger Taylor, baterista del grupo, admitiría que fue un error acudir allí, por el aluvión de críticas recibidas, debido a que la prensa británica del momento interpretó que el hecho de acudir constituía un apoyo indirecto al apartheid que se vivía en el lugar, al tiempo que dijo que Freddie aceptó ir por lo bien pagado que estaba dar el concierto. Otra polémica se desató en agosto de 2006,
cuando una organización llamada Movilización y Propagación Islámica solicitó al ministro de Cultura del gobierno de Zanzíbar que suspendiera la celebración a gran escala que tendría lugar por el 60º aniversario del nacimiento del cantante. Dicha organización argumentaba que Merkiari no era de Zanzíbar y que, por ser homosexual, contradecía su interpretación de la Sharia. Además, consideraba que el hecho de asociar a Merkiari con Zanzíbar degrada nuestra isla, que es parte del Islam. Finalmente, la celebración se canceló. Legado. En Estados Unidos, donde la popularidad de Queen decayó en la década de 1980, las ventas de sus álbumes crecieron enormemente en 1992, al año siguiente de la muerte de Merkiari. Ese mismo año, un crítico estadounidense escribió que, lo que los cínicos llaman el factor de la estrella muerta ha sucedido con Queen, que está resurgiendo. La película Wayne's World, que incluye entre su banda sonora la canción Bohemian Rhapsody, también se estrenó en 1992. Según la RIAA, Queen vendió en total 32.5 millones de álbumes en Estados Unidos, y más de la mitad se vendió después de la muerte de Merkiari en 1991. En el Reino Unido, Queen pasó en total más semanas en las listas que ninguna otra banda. Y el álbum de la banda Greatest Hits es el disco más vendido en Gran Bretaña hasta el día de hoy. En una encuesta hecha por Sony Ericsson, dos de las canciones de Merkiari, Bohemian Rhapsody y We Are the Champions, aparecieron en las votaciones como las mejores canciones de todos los tiempos. En Montreux, Suiza, se erigió el 25 de noviembre de 1996 una estatua de 3 metros en su honor, esculpida por la escultora de origen checo Irina Sedlecka y sufragada por Bommi Bulsara y Montserrat Caballé. Se imprimió una estampilla real en su honor y también se colocó una placa en la casa a la que se mudó con su familia en 1964, a los 17 años. Por el 65º aniversario del nacimiento de Merkiari, el 5 de septiembre de 2011, Google dedicó su Google Doodle a él. Incluyó una animación compleja junto con el coro de Don't Stop Me Now. En 2016, por su 70º aniversario, Brian May comunicó que el asteroide 17473 sería llamado asteroide Freddie Mercury 17473, nombrado así por la Unión Astronómica Internacional. La UAI decidió llamar a este asteroide así porque fue descubierto en 1991, año en que Mercury murió. El 21 de abril de 2022 en Corea del Sur, se inauguró la segunda estatua de Freddie Mercury, aprobada oficialmente por Queen. Esta estatua de tamaño real está emplazada en la isla Jeju. Fue mandada a hacer por el empresario coreano Baek Seon-yeon. En ella, se puede ver que Mercury está representado como se presentó en el recital Live Aid de 1985 en el estadio de Wembley. La muerte de Freddie Mercury representó un momento importante en la historia del SIDA. En abril de 1992, los demás miembros de Queen fundaron la Mercury Phoenix Trust y organizaron el concierto tributo a Freddie Mercury para la concienciación del SIDA. El concierto, que tuvo lugar en el estadio de Wembley, incluyó actuaciones en directo de Metallica, George Michael, Lisa Stansfield, Def Leppard, Guns N' Roses, Liza Minnelli entre otros. Este concierto se transmitió por la televisión pública para todo el mundo y tuvo 500 millones de espectadores. Muchas encuestas revelaron que la reputación de Freddie Mercury creció desde su muerte. Debido a esto, la BBC ubicó al cantante en el puesto 58 en la lista de los 100 británicos más influyentes, realizada en 2002. Pese al hecho de haber sido duramente criticado por activistas homosexuales debido a que escondió su condición de portador del virus de la inmunodeficiencia humana, Paul Russell lo incluyó en su libro The Gay 100, A Ranking of the Most Influential Gay Men and Lesbians, Past and Present. Representaciones en películas y televisión. Una película biográfica sobre Freddie Mercury y Queen con el título Bohemian Rhapsody fue estrenada en 2018. Está dirigida por Bryan Singer y la protagonizan Rami Malek como Mercury, William Lee como Brian May, Ben Hardy como Roger Taylor y Joseph Masello interpretando a John Deacon.
La película se estrenó el 24 de octubre de 2018 en el Reino Unido y el 2 de noviembre en Estados Unidos. Fue galardonada con 4 Oscars, 2 Globos de Oro y 2 BAFTA, entre otros premios. Freddie Mercury fue un personaje secundario en el drama para televisión Best Passable Taste, de Kenny Everett Story, estrenado en la BBC en octubre de 2012. En el mismo fue interpretado por el actor James Floyd. En noviembre de 2016 se estrenó el docudrama para televisión de Freddie Mercury Story, Who Wants to Live Forever en Channel 5. Mercury fue interpretado por el cantante John Blunt, mientras que Patrick Warner actuó como Brian May, Martin Teal como Roger Taylor y Jack Bale como John Deacon. Aunque el filme fue criticado por centrarse en la vida amorosa y sexual de Mercury, la interpretación de Blunt recibió elogios. También en noviembre de 2016 se estrenó el cortometraje luxemburgués Freddie, dirigido por Andy Bowes y en el que Mercury es interpretado por el actor Nilton Martins. Discografía.